Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestros programas de Enterex Live. Como es de costumbre, el día de hoy nos acompaña nuestra especialista y coach de Enterex Latam. Ella es Amelia Campos, el cual el día de hoy nos va a acompañar para platicar de un tema tan importante como es qué es la dieta, qué se conoce como la dietoterapia y cuál es la manera correcta de esa combinación de alimentos. Buenas tardes, Amelia, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Alberto, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por allá? Estamos un poco Bien, lejos, bien. ¿eh? Sí, un poco lejos, pero cerca, gracias a Pero la cerca. tecnología. Ya súper ansioso para conocer todas estas recomendaciones y tips, Amelia, que tienes para nosotros el día de hoy. Pues la verdad es que está muy interesante el tema porque vamos a quitar un poco de mitos que existen mientras nosotros hemos mantenido un patrón de alimentación o a lo mejor porque es cultural o porque así nos han enseñado y pues hoy es el momento de conocer tal vez de dónde vienen esos mitos o por qué se han hecho tan grandes o cómo deberíamos de comer o si lo que estamos haciendo está bien. Y me encanta, la verdad que me encanta el programa porque es una manera de complementar nuestra alimentación tal como lo dice la campaña de Enterex, ¿verdad? Sí, tal cual. Complementando. Como se han podido dar cuenta a lo largo de este mes, nuestra campaña es cómo complementar tu vida con Enterex, cómo hacer o cómo añadir esta pieza que le hace falta a tu día a día, a tu salud y a tu nutrición, ¿no? Y qué mejor manera que conocerlo de la mano de nuestra especialista, que es la encargada de darnos todas esas recomendaciones y esa guía tan importante en estos días para mantenernos saludables, Amelia. Sí, hoy tenemos que aprender muchas cosas, o sea, tenemos que aprender desde lo que es un alimento, por qué le decimos nutriente, en qué momento nos confundimos con llamar dieta a lo que no es, ¿verdad? O sea, ahí estamos listos para enseñar, para educar. Es un programa donde siempre recomiendo que apunten todos los contenidos que aprendan para llevarlos a cabo en su vida diaria, para poder llevar este mensaje a sus familias, ¿verdad? Y si quieres invitar a tu familia, todavía estás a tiempo porque pues no hemos comenzado con el contenido. Y un rato agradable, un rato bastante ameno donde vamos a poder interactuar. La verdad es que ya deberían de estarnos escribiendo cómo están, cómo está el clima, qué están haciendo. O sea, a mí me Sí, ya, encanta, ¿verdad? Que nos están escribiendo está muy bien. Eso me gusta. sí, de hecho ya tengo unos mensajes por allí, comentarios. Muchas gracias, Dalia, por siempre estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Anabel nos escribe desde Panamá. Recuerden que nos pueden hacer llegar desde este momento todas las consultas, sugerencias y preguntas que tengan sobre este tema. De igual manera, aprovechamos la oportunidad para indicarles o para recordarles, mejor dicho, que pueden participar el día de hoy en nuestra tan aclamada sección Pregúntale a nuestra especialista para que aprovechen la oportunidad y consultarle a Amelia esa duda, inquietud que tienen en cuanto al tema de dieta o la combinación de alimentos, ¿verdad, Amelia? Sí, totalmente. Y también también brindar la oportunidad de que no necesariamente tal vez tenga que ser una duda con respecto a esto, porque a lo mejor tal vez ya tenemos una duda y queremos participar, pero tenemos alguna pregunta en general de nutrición y por supuesto que estamos para servirles, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser exactamente del tema. Si es del tema, pues claro, dentro del programa las vamos a ir contestando, pero estamos acá para ustedes. Eso es lo cierto. Sí, claro que sí. De igual manera, nos está escribiendo Paula Arias, saludos de República Dominicana. Gracias, Paula, por conectarte el día de hoy. Saludos a Guatemala, a Álvaro Alfonso García. Si quieres, podemos dar inicio al programa de hoy, Amelia, para comenzar a tomar datos de todas estas recomendaciones y esta información tan valiosa que nos tienes para el día de hoy. Listo, pues ya estamos. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre cuál es la correcta combinación de alimentos, lo que es la nutrición, sobre lo que es los alimentos. Y ustedes saben, vamos a comenzar hablando un poco de que la nutrición es una rama extensa. La verdad que cuando yo decidí estudiar nutrición sabía que iba a tener un potencial muy grande porque desde que empecé a conocer lo que era la carrera en sí, a qué se dedicaba, que tenía muchas ramas, tanto clínica, lo que les digo, industria de alimentos, también podemos hacer empresarialmente y únicamente al estudio enfocado de cómo servir un plato, toda esa gastronomía tiene un porqué. Y entonces, cuando yo empecé con esto de querer estudiar nutrición, pues yo dije,
esto es como la carrera del futuro, porque sabemos que la nutrición es la base de todo lo que nosotros somos, de lo que nosotros comemos, de cómo nos sentimos. Hay artículos relacionados de la nutrición con respecto a nuestro ánimo, la nutrición con respecto a cómo rendir en nuestro entrenamiento, cómo poder dormir, cómo realmente es el complemento perfecto a nuestra vida. No podemos pensar incluso de hablar de un bienestar si no tenemos la base de la nutrición, si no tenemos la mente concreta, sensata, consciente de verdad, si no podemos manejar estrés, no podemos pensar en un bienestar. Pero a veces tratamos de mejorar otras cosas en nuestra vida, como mejorar una actividad física, mejorar que no seamos personas sedentarias, pero no hace clic, o sea, no nos falta ese clic para hacerlo mejor, para realmente llevar una vida saludable, exitosa, y que pasen los años y podamos cumplir con una vejez sana, porque a la larga eso es lo que nosotros queremos, evitar padecer alguna enfermedad. Entonces, ¿por qué es tan importante explicar todo esto de la nutrición? Primero, porque después de este programa, cada quien va a tener la capacidad de ver qué estilo de vida es el que va a adoptar para llevar a cabo una vida que sea fácil, una alimentación que sea fácil para la persona, porque todas las personas somos diferentes. Entonces no se puede hablar como de un todo, ¿no? O sea, podemos dar unas recomendaciones generales, pero a fin de cuentas, yo sé cómo, yo me conozco, yo sé cuáles son mis horarios, yo sé qué es el tiempo que tengo para preparar mis alimentos, qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo comprar, que eso es muy importante. Y quisiera comenzar con el término de dieta. Realmente la dieta, ustedes se han dado cuenta que cuando una persona profesional, la nutrición te dice que quiere ponerte a dieta o quiere algún amigo, oye, tienes un sobrepeso, tienes que hacer una dieta, quieres mejorar una masa muscular, tienes que hacer una dieta. Y realmente la dieta es todo en el sentido de la forma habitual en la que nosotros comemos. Y a eso me quiero referir a, por ejemplo, si yo soy una persona que como tacos todos los días, porque esa es mi dieta, porque eso es lo que yo hago hasta el día de hoy, esa es la palabra que realmente debemos utilizar, dieta, porque es algo habitual que consumimos. Por eso es que en diferentes países se cumplen diferentes costumbres, hay diferentes platos, porque esa es la dieta de cada país y resalta a veces algo distinto, pero no es una restricción. O sea, eso es lo que quiero dejar claro. Cuando nosotros nos referimos a dieta, no necesariamente es la restricción que voy a tener, porque para eso nos vamos a referir a un plan de alimentación que va a cumplir con los lineamientos correctos para poder llegar al fin que nosotros esperamos, ya sea bajar de peso, subir de peso, tener una vida saludable, ejercicio. Entonces, quiero que entendamos ese concepto como primero donde podemos decir, bueno, todos cumplimos una dieta actualmente, pero ¿cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos entender que lo que estamos haciendo está bien sin dejar de cumplir con algunas costumbres que nos agradan? Porque a la larga el hecho de comer es un placer, pero también tiene un límite, no puede ser un exceso, ni puede ser una deficiencia, ¿verdad? Entonces, ya partiendo de eso, de poder hablar de qué es en sí la dieta, vamos a ir estructurando y armando el rompecabezas, como lo ven en la presentación, para poder llegar a lo que realmente nosotros queremos conocer el día de hoy, y es, ¿realmente estoy combinando bien mis alimentos? Que eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que alimentación y nutrición es muy diferente. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la alimentación, la vamos a definir prácticamente como el acto de introducir un alimento a nuestro cuerpo. Si ese alimento de nuestro cuerpo es sano, es bueno, es denso, no es denso, es líquido, como sea, eso es alimentarnos. Eso es muy diferente a la parte cuando ya hablamos de lo que es la nutrición como tal, donde ya vamos a involucrar otros conceptos. Entonces, la única forma con la que el cuerpo puede obtener la energía, los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable, para no tener deficiencias, es alimentándose bien, que es un concepto que nosotros damos en las charlas para que las personas hagan conciencia de qué es lo que están poniendo en la boca al momento de alimentarse y de qué forma y en qué horario. Pero
cuando hablamos en sí de lo que es la nutrición, entonces ya nos vamos a enfocar a todo ese proceso que va a existir de la transformación y la absorción de los alimentos y qué nutrientes hay dentro de este alimento, ¿verdad? Porque el nutriente es lo que realmente nos va a decir a nosotros la cantidad de energía que el cuerpo está consumiendo, la cantidad de macronutrientes, micronutrientes, y bueno, y si esto realmente vale la pena para el fin que nosotros queremos. Entonces, ya sabemos qué es alimentación, y ya cuando partimos en la parte de lo que es la nutrición, sabemos que los nutrientes son esos fragmentos que se encuentran en los alimentos para nutrirnos, para brindarnos esa energía, y estos se van a dividir en dos grandes grupos. Están los macronutrientes y están los micronutrientes. Ahora bien, los macronutrientes, que es la mayoría que todos conocemos, son estas moléculas grandes que prácticamente nos va a brindar energía a nuestro cuerpo. Y entra lo que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Vamos a hablar de esto de una forma fácil de entender y superficial, porque si no, imagínate, o sea, llevaríamos días hablando de cada uno de ellos, pero lo que quiero es que entiendan como la base general, ¿verdad? Sabemos que las proteínas son ese grupo de alimentos que más adelante voy a incluir una tabla para que conozcamos más de dónde vienen. Las proteínas más que todo son las carnes, ¿verdad? Los huevos, el pescado. Esto entra dentro de las proteínas, ¿sí? O incluso alguna proteína que se incluya como un suplemento nutricional, ¿verdad? Donde ya ha sido ya ha existido una alteración industrial para que el cuerpo la pueda asimilar mucho mejor. Y por eso es que ustedes ven a veces que existen diferentes proteínas, lactoalbúmina, caseína, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra todo esto de las proteínas. Los carbohidratos, entra toda la gama de cereales, arroz, pasta, almidones, también entran los vegetales, entran las frutas. Estamos hablando en un general, ¿verdad? Y las grasas es donde entran los aceites, la manteca, la mantequilla. Entonces, ya definiéndolo así, tenemos que saber que cada uno nos va a aportar algo positivo a nuestro cuerpo. La proteína normalmente nos va a ayudar muchísimo para la formación de tejidos, para la formación de músculos. Los carbohidratos nos brindan literalmente lo que es energía, ¿verdad? El cuerpo realmente necesita de carbohidratos, ya sea carbohidratos que vengan por parte de, no sé, que sean complejos, ¿verdad? Por ejemplo, como los arroces integrales, las pastas integrales, las papas, que son carbohidratos que realmente son bastante funcionales al cuerpo. Y las grasas que también tenemos, grasas que son saludables, como las que vienen de los pescados, de las semillas, del aguacate, y algunas grasas que realmente no nos aportan nada, que es lo que estamos luchando para que el consumo de este tipo de alimentos sea menor para llevar una vida saludable, como es el aceite que reutilizable que se utiliza a veces en la preparación de algunas comidas, y lo único que hace es dañar pues nuestro sistema cardiovascular, nuestra salud, ¿verdad? Entonces, estos son los dos grandes grupos de los nutrientes. Ahora bien, cuando nosotros queremos ir más allá, queremos saber de qué forma, porque tenemos alguna patología o enfermedad o tenemos alguna situación específica donde ya necesitamos conocer con un patrón, con lineamientos mucho más directos, individuales, personalizados para nosotros, ¿sí? Es cuando ya entramos a hablar de lo que es la dietoterapia o la terapia nutricional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de terapia, tenemos que pensar que es para brindar salud. Una terapia es para eso, para un bienestar, ¿sí? Ahora, la terapia nutricional utiliza a la nutrición para brindar ese bienestar, ¿sí? Entonces, ya es una práctica que tiene una base biológica que que ha sido estudiada, que ha sido a veces comprobada, porque déjenme decirles que la nutrición es muy extensa, es muy cambiante y nunca va a ser igual para todas las personas. Por eso es que tenemos que acoplarnos al plan de alimentación que va a ser el adecuado para nosotros, ¿sí? Entonces, ya la terapia nutricional se va a centrar en brindar un plan de alimentación correcto para un fin específico. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene diabetes, ¿sí? Voy a necesitar un tipo de alimentación
muy diferente a una persona que no tiene diabetes, pero a lo mejor tiene insuficiencia renal o tiene un problema hepático o simplemente no tiene ninguna enfermedad, pero no duerme bien o tiene algún tipo de reflujo. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros tratamos de abordarla con alimentos correctos, horarios correctos, cálculos correctos para la persona para que pueda tener un bienestar y mejorar su calidad, su salud, ¿verdad? E incluso detener el padecimiento que en ese momento el paciente esté padeciendo, ¿sí? Bueno, y aquí hoy sí traje, como era tan, como es un contenido pues bastante extenso, sí traje los puntos que no quiero como que dejar atrás, ¿verdad? Entonces ya hablamos, quiero ir repasando, ya hablamos de lo que es la dieta, ya hablamos de lo que es la alimentación, de dónde vienen los nutrientes, en cómo se dividen los nutrientes y ya sabemos cuál es la terapia nutricional. Ahora, en base a esta terapia nutricional, en base a esta dietoterapia, a estas diferentes dietas que existen, es donde las personas se han basado en evaluar o examinar diferentes formas de enseñarle al individuo a comer, simplemente por el hecho de que la nutrición definitivamente es la base para que una persona se encuentre sana, porque así como nuestro cuerpo tiene que trabajar de forma correcta, la única forma para que el cuerpo lo haga es dándole una alimentación que sea correcta, que no sea en exceso y la combinación que sea la adecuada para poderla digerir bien, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían entonces los puntos más importantes de la terapia nutricional? Bueno, si nosotros sabemos que esta pues es una terapia tal cual para mejorar lo que es la salud de las personas, entonces tenemos que saber que no tenemos que comer simplemente porque estamos consumiendo una dieta que está de moda, ¿sí? Sino que realmente tenemos que brindar una dieta que sea equilibrada, que no tenga cierto tipo de restricción, a excepción de que lo amerite de un grupo de alimentos, como repito, más adelante los vamos a ver en una tabla, y que brinde bienestar. Pero también involucra la forma correcta de cocinar los alimentos. ¿Por qué los alimentos no deben de consumirse, por ejemplo, crudos? ¿Por qué los alimentos deben de agregarse un poco de limón? Porque es el momento que estoy cocinando, no tengo que tapar ciertos alimentos cuando los estoy cocinando, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué la fruta tiene que consumirse sola? Entonces, todo esto que involucra ya la dietoterapia, surgen diferentes ramas de la nutrición que nos van explicando por qué es que suceden estas cosas. Por ejemplo, tenemos la dietoterapia que va a ayudarnos a la nutrición para una patología en una base que sea clínica, ¿verdad? Para poderla brindar. Pero hay otro tipo de ramas que se van a dedicar única y específicamente a los alimentos. Otra que se va a relacionar única y específicamente a los suplementos de nutrición. Y vean que eh, es muy importante conocer este tipo de términos porque entonces eso nos va a ayudar a nosotros a tomar un poco la nutrición más en serio, a tomar la carrera de nutrición mucho más en serio, porque sí es algo complicado atender a un individuo que es muy diferente a todos y no solo en la parte fisiológica y anatómica, sino que también nos vamos a la parte social, que es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando dejamos una terapia nutricional. En unos programas anteriores yo decía, el hecho de que la persona tenga el acceso para comprar los alimentos tiene que ser tomado en cuenta en la terapia nutricional que yo voy a manejar, porque no puedo brindarle a mi paciente un alimento que ni siquiera está en su país. No puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces son varios puntos los que hay que tomar en cuenta desde características importantes de los alimentos, colores, olores, ¿verdad? Para que el paciente pueda aceptarlos. Y espero que no se me pierdan o no estén perdidos hasta el momento, porque sí quiero que lo entendamos bien todos y por eso estoy acá, porque cualquier cosa que ustedes necesiten o alguna pregunta, pues vamos a ir respondiendo esas dudas. Así que voy a continuar y en el momento que tengamos las preguntas, pues ya ustedes me van comentando si está quedando claro para poder entender la combinación de los alimentos. Vean acá, los alimentos, ¿cómo se estudian? Bueno, un alimento
tiene que ser muy estudiado porque cuando nosotros hacemos las dietas, ¿verdad? Que estamos desarrollando una dieta, tomamos en cuenta la cantidad de energía en la que un individuo utiliza para vivir, para respirar, ¿verdad? Pero también hay una porción de esa energía que se refiere al efecto térmico de los alimentos, porque los alimentos también necesitan, o sea, nos dan esa energía, pero también necesitan de una energía para digerirse. Yo necesito una energía para digerir, por ejemplo, un arroz, ¿sí? O una pasta, y esa pasta también me va a brindar energía a mí. Entonces es como un ciclo, ¿verdad? En donde todo el ciclo de alimentación del cuerpo humano se está relacionando entre sí para poder llevar este efecto en el que estoy quemando energía, me están aportando energía y no debe de haber un exceso de esa energía, porque entonces cuando ya hay un exceso de esa energía, ya es donde ocurre, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, ¿verdad? Ya problemas de salud más importantes que pues definitivamente van a afectarme, ¿no? Entonces, dentro de estas ciencias que estudian los alimentos se encuentra todo lo que es la bromatología. La bromatología se va a encargar de estudiar la composición del alimento, cuánto pesa, cuál es el olor, cuál es el color, si tiene fibra, si no tiene fibra, qué tipo de nutrientes tiene, ¿verdad? Y entonces se encarga literalmente a poner una tabla donde los profesionales de salud se basan en la cantidad de energía que aporta, la cantidad de agua, la cantidad de potasio. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a servir en algunas enfermedades donde tenemos que evitarlos. Por ejemplo, si yo sé que tengo un alimento que me va a afectar muchísimo la respuesta del aumento de azúcar en el cuerpo o glucosa en el cuerpo, pues yo sé a través de esta tabla, a través de la composición del mismo alimento, que no debo de darlo. O si lo voy a dar, en qué cantidad lo tengo que dar. Entonces, es sumamente interesante de verdad entender cómo el alimento es tan importante conocerlo para poder brindar esa terapia porque normalmente nos dicen, bueno, restrinja, no coma, quítese esto, esto, esto y esto, pero no nos explican ni siquiera por qué, o si puedo comer alguna cantidad pequeña, o simplemente lo voy a eliminar por el resto de la vida, o qué es lo que está sucediendo dentro de mi plan de alimentación y por qué razones que ya no puedo tener acceso a él, ¿verdad? Entonces, también es muy importante toda la característica del alimento en el sentido del sabor, en el sentido del olor, porque eso nos ayuda muchísimo cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que está cursando con una enfermedad como cáncer, que tenemos que cuidar mucho que el sabor del alimento sea el correcto para que el paciente lo tolere bien. Entonces, sí es importante conocer la función de la bromatología y es muy importante conocer lo que vamos a hablar más adelante, que ya serían las combinaciones de los alimentos, en la cual nos vamos a referir a la trofología, como un estudio, como una ciencia, ¿verdad? Veamos. Aquí ustedes pueden ver, uy, está como pequeñito, pero bueno, déjenme, se los voy leyendo. Este es un grupo de alimentos, la tabla normal con la que una nutricionista trabaja, ¿verdad? Nosotros separamos los alimentos de la siguiente forma. Sabemos que hay proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. Dentro de las de origen vegetal podemos incluir lo que son las legumbres, como por ejemplo garbanzo, soya, lentejas, cacahuates, semillas, frutos secos, ¿verdad? Y de producto animal, donde están las carnes, el huevo, el pescado. Luego nos vamos a bajar a esta sección de aquí abajo, donde están los carbohidratos, y ahí incluimos lo que son los cereales, como el arroz, el centeno, la avena, los pseudo cereales, que esto se puso muy de moda a raíz de que se empezó a utilizar la quinoa para todo. Entonces, de repente tú te levantabas un día y había quinoa en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, porque el pseudo cereal también tiene unas características diferentes a únicamente consumir un cereal nada más, sino que también es un poquito más denso, me brinda un poquito más hay algunos que tienen un poquito más de fibra, tienen un poco más de proteína, y entonces fue que el uso fue aumentando y poniéndose de moda. Luego están los vegetales, donde están de hojas verdes, u otros vegetales como el apio, el brócoli, el zucchini,
¿verdad? Las grasas y los aceites, como les comentaba, están las grasas buenas y las grasas malas. Las grasas buenas como el aguacate, las que vienen del pescado, los omegas, las semillas, los frutos secos, y luego están las frutas. Y en esta tabla no lo incluye, pero nosotros separamos también únicamente lo que es azúcar. El azúcar realmente es algo que siempre tenemos que hacerle ver al paciente que lea la etiqueta nutricional para conocer qué cantidad de azúcar trae un alimento, pues sabemos que el exceso de azúcar es dañino para la salud, pero no podemos eliminarla dentro del cálculo de una alimentación. Entonces, de esta forma ya se clasifican los grupos de alimentos. A partir de acá es que nosotros podemos decir cómo combinar los alimentos, ya conociéndolos. Porque a veces yo tengo pacientes que, por ejemplo, tú les preguntas si consume algún tipo de verdura o algún tipo de vegetal. ¿Y qué es lo que te dice el paciente? Sí, sí, doctora, yo, o sí, licenciada, yo consumo patatas o papas y consumo ejotes y tú te quedas como, no, pues esto no entra dentro de los grupos de los vegetales. Entonces, sí es muy importante conocerlos, de dónde vienen y cómo se clasifican. No sé si actualmente tienen alguna pregunta para que yo pueda apoyarlos. Sé que tal vez este ha sido un programa donde existe mucho contenido, pero la verdad que está grandioso para poder conocer las definiciones importantes de la nutrición y valorar mucho lo que estamos comiendo. No sé si estás por ahí, Alberto, para que me apoyes a ver si tenemos algunas preguntas. ¿O Hola, cómo sientes el contenido, Alberto? A ver, cuéntame. buenísimo. Está bastante completo, Amelia. La verdad que cada vez que tenemos una nueva sesión en vivo, el contenido nos da mucha enseñanza y nos ayuda a, más que todo, a conocer más sobre la nutrición, ¿no? Y creo que es uno de los temas más importantes el día de hoy en cuanto a nuestra transmisión en vivo. Nos comentabas que querías comenzar como a leer y sacar de dudas a nuestros seguidores y ya tenemos un par de comentarios que nos hacen llegar a través de Facebook. Antes de comenzar con los comentarios, quiero agradecer a todos por su conexión. Tenemos bastante audiencia desde Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Recuerden de igual manera que nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de la cajita de inbox si quieres conversar con nuestra especialista. Comencemos con los comentarios, Amelia, ¿te parece? Claro que sí. Ok. Muy bien, nos pregunta Diandri, buenas tardes. ¿Cómo puedo sustituir el pescado en mi dieta? Ok, bueno, el pescado viene dentro del grupo de las proteínas. Entonces, cualquier proteína puede sustituir al pescado en el sentido de en el proceso de dietética, o sea, en el plato como tal. Por ejemplo, si tú no consumes pescado, puedes comer pavo, puedes comer pollo, puedes comer queso, puedes comer carne de res, ¿verdad? Entonces, siempre que sustituimos un alimento, tiene que ser un alimento que venga del mismo grupo de alimentos. O sea, no podemos sustituir el pescado, por ejemplo, por una ensalada, porque no son del mismo Claro, grupo, ¿verdad? A excepción de que sea una persona que decida tomar el estilo de vida vegetariano, pues entonces ahí sí le decimos, ¿verdad? Bueno, vamos a sustituirlo por algunos garbanzos, ¿verdad? Con otro tipo de legumbres, porque ya no va a consumir el pescado, ¿verdad? excelente. Muchas gracias, Amelia. Nos comenta Juliet Negrete. ¿La sal qué nutrientes aporta, además del sabor? Bueno, sabemos que la sal es cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces también tiene sodio y ahora actualmente sabemos que existe la sal Himalaya, que la sal Himalaya también incluye otro tipo de micronutrientes como magnesio, zinc, sodio, ¿verdad? Entonces, eh, la sal lo que hace es que son micronutrientes, porque es un mineral. Entonces eso es lo Claro, que aporta. Y tampoco podemos vivir sin esos minerales. Simplemente tenemos que medirlos. No puede ser en exceso, pero sí tenemos que tenerlos, porque el sodio es muy importante a nivel celular para que se den los intercambios necesarios para que el cuerpo tenga que funcionar correctamente. ok. Amelia, ahorita que tocaste ese tema en cuanto a la sal, de tu percepción y recomendación ya como especialista en nutrición, nuestra coach, ¿cuál sería la diferencia o cuál es el beneficio entre este tipo de sal, ¿no? Como la sal fina o la comercial con la sal del Himalaya. ¿Cuál es la diferencia a nivel de nutrición y dietoterapia en cuanto a dieta?
Bueno, porque mira, primero que nada, pues el proceso de la elaboración tiene mucho que ver siempre. Y segundo, porque la sal como tal, recuérdate que a la sal se le agrega yodo también para poder suplementar a la población, porque esa es la mejor forma de aportar yodo a la dieta. Entonces, por eso te digo, no podemos quitarla. Pero cuando hablamos de la sal Himalaya como tal, primero que nada, no es únicamente lo que es sodio, sino que como te mencionaba, de hecho, no sé si te has dado cuenta que es rosada. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque trae otros micronutrientes, ¿verdad? Trae Ok. lo que te mencionaba, trae zinc, trae magnesio, Sí, otros trae otros minerales. micronutrientes, otros minerales. Entonces, ¿por qué razón? Porque de donde viene, de las montañas y todo eso, pues hay otros minerales ahí, en comparación a lo que es el mar como tal, ¿verdad? Entonces sí hay un tipo diferente entre una y otra. Pero es muy importante lo que es la sal, incluso a veces el azúcar también, tienden a Ujú. veces las industrias a aportar una fortificación a nivel poblacional. Por eso es importante el consumo de las mismas, ¿verdad? Ok, excelente. Ay, mira, Muchas gracias, Analia. Huehuetenango. Huehuetenango está en Guatemala para las personas que no conocen, que son de México. Es acá en Guatemala. Pues saludos por allá. Si supieras que el día de hoy tenemos muchas personas conectadas de diferentes países, como lo comenté anteriormente, entre ellos República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Entonces, una vez más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sigan escribiendo sus comentarios. Nos acaba de llegar a través de Facebook un comentario de Patricia González que nos dice lo siguiente: ¿qué alimento se puede cenar que contenga más proteína que carbohidrato? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, primero que nada, ¿por qué tenerle miedo a cenar carbohidratos? Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no voy a cenar carbohidratos porque me dijeron que engordan. Pero el carbohidrato es una parte energética que nosotros vamos a utilizar. Ya más adelante voy a explicar por qué. Y es Ujú. importante tenerlo con nosotros antes de dormir. Pero cuando hablamos que tenga más proteína, podemos comer, por ejemplo, alguna legumbre, como lo mencionaba, como por ejemplo garbanzo, hummus, ejote, eh, que habas, ¿verdad? No sé, hay tantos países acá que son tantos alimentos que a lo mejor se nombran diferente, pero esa podría ser una opción. Una quinoa, por ejemplo, con champiñones, Ok, con garbanzos, esa pudiera ser una cena eh, que tenga un poco más de proteína, pero la realidad es que sigue teniendo carbohidrato. Si solo quisiéramos claro. comer proteína, tendría que ser una carne, tendría que ser solo pescado, tendría que ser carne literal o queso, ¿verdad? Entonces, hay carbohidratos que aportan proteínas, pero las proteínas definitivamente nunca nos van a aportar carbohidratos, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Karim Barrios nos escribe: hola, buenas tardes. ¿Alguien que padece de cirrosis, qué alimentos puede comer? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque manejar a un paciente con cirrosis es muy difícil, porque el hígado es el órgano que hace todas esas vías energéticas para poder apoyarnos al momento de nuestra alimentación. Entonces, para una persona con cirrosis, ¿verdad? Hay que elegir muy bien los alimentos porque tienen que estar casi que degradados para que los pueda metabolizar mejor. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas nosotros podemos comer un pedazo de carne que nuestro cuerpo siempre va a degradar, lo hace en moléculas mínimas y lo absorbe. Pero una persona que padece cirrosis tiene que darle importancia a los aminoácidos que son los que forman las proteínas, ¿sí? Pero ya en su molécula pequeña. Entonces, tú le vas diciendo a la persona, tiene que ser una proteína de alto valor biológico, definitivamente. Nos apoyamos muchísimo de la suplementación, porque la suplementación me va a aportar a mí esa parte clínica para que el paciente reciba las grasas correctas que necesita recibir. La proteína ya no en forma de molécula grande, sino que en molécula pequeña, como lo son los aminoácidos de cadena ramificada. Y se utiliza mucho la dieta mediterránea con ellos. Entonces, Sí. mucha grasa saludable, mucha proteína de valor biológico, mucho vegetal, 2 o 3 porciones de fruta, ¿verdad? Entonces, sí, es un manejo muy importante, la verdad. Sí, recuerden que de igual manera nuestras recomendaciones y sugerencias siempre deben de ir acompañadas con un profesional de la salud. Entonces, es bien importante tener estas recomendaciones bastante claras.
Juliet Negrete nos comenta nuevamente, Amelia, y dice, cuando hablamos de un consumo suficiente de agua diaria, ¿se puede considerar el agua sola, café, agua de sabor, té, vino o todo líquido que entre en nuestro cuerpo? Vean, lo que pasa es que sí tomamos en cuenta otros líquidos, pero por ejemplo, ella menciona líquidos que también son diuréticos. Entonces tenemos Ok, que restar. Por ejemplo, si tomamos una taza de café, tenemos que tomar más agua pura. Si ok, tomamos, por ejemplo, cerveza, sabemos que hay una deshidratación, también tenemos que tomar más agua pura. En el caso de lo que sería sopas, tés claros, como lo que se llama una dieta líquida clara, pues entonces sí podemos tomarla en cuenta dentro de nuestro consumo de agua. Pero lo mejor es que cuando la nutricionista te pregunte tu consumo de líquidos cuál es, uno separa, uno pregunta, ¿cuántas tazas de café tomas? ¿Cuántas tazas de té? Y aparte el alcohol, porque aparte el alcohol trae calorías vacías, y aparte es el agua. Y tomamos en cuenta nada más el agua como tal, ¿verdad? Aunque cuando queremos hidratar a alguien, sí le decimos que hay ciertas frutas que pueden hidratarlo porque su contenido de agua es alto, ¿verdad? Como el claro, pepino, la sandía y eso. Ajá. Bueno, excelente. Muchas gracias, Amelia. Tenemos otro comentario de parte de Elda Cinto y nos comenta lo siguiente a través de Facebook. ¿Cómo puedo alimentar a una joven de 18 años que padece de hiperinsulinismo? bueno, este sería el típico ejemplo de una terapia nutricional, donde nosotros ya tenemos que enseñarle a la persona qué cantidad de carbohidratos comer, ¿verdad? Porque hacemos un conteo de carbohidratos porque como tiene un problema con la insulina, tenemos que moderar con la alimentación, la alimentación correcta. Entonces tenemos que saber de dónde vienen esos carbohidratos, tienen que ser altos en fibra, ¿verdad? La cantidad de proteína que puede consumir, si no tiene un efecto secundario, no puede consumir azúcar en exceso, tendría que quitársela, ¿verdad? No puede consumir sodas, alcohol también lo tendríamos que quitar. Entonces, prácticamente lo que hacemos es dejar alimentos sanos, equilibrados y balanceados con respecto al consumo de carbohidratos, que sería lo más importante, que me estaría afectando la insulina. Súper. Excelente. Muchas gracias, Amelia. Tenemos otra consulta de Argentina Rivera y nos comenta, no puedo consumir azúcar, pero tampoco puedo un sustituto que tenga químicos. Me gustaría saber qué es el dióxido de titanio, eritrinol o panela. ¿Cuál sería el mejor? Primero, bueno, déjame ver. Hay este eritritol, la verdad es que no lo conozco. O Eritritol. sea, yo soy sincera, no lo conozco. Y cuando hablamos de lo que es azúcar como tal, lo que sucede es que a veces en la etiqueta nutricional pues tienden a tener este tipo de nombres porque lo que hacen es que siguen siendo algo que va a endulzar, ¿verdad? Entonces, pues primero habría que ver por qué no puede consumir azúcar, por qué razón no quiere consumir un sustituto, porque abajo ella menciona alguno de ellos, ¿verdad? Entonces habría que evaluarlo. Pero nos Ok, puede escribir. Cuando sea así, cuando sean así preguntas que se quedan en el aire para que yo vea a qué nos referimos, ¿verdad? Pueden escribirnos a la página de Enterex Latam y Alberto con mucho gusto les manda mi correo electrónico y entonces ya extiendo la respuesta más clínica en el caso de que no se pueda contestar en este segundito que tenemos de tiempo. Listo. claro que sí. De igual manera, aprovechamos la ocasión para invitarlos a que nos escriban a través de mensaje privado, inbox, a través de todas nuestras redes sociales. Si quieres ser el invitado el día de hoy a nuestra nueva sección de Pregúntale a nuestra especialista. Estas son parte de las preguntas que tenemos hasta el momento, Amelia. Sin embargo, Miriam nos acaba de preguntar lo siguiente. Aumentaste de peso con Enterex. Miriam, más adelante nuestra especialista va a tocar este tipo de información con respecto a nuestros suplementos alimenticios. Te recomendamos que estés al pendiente para que entiendas un poco más o conozcas cómo hacer esta combinación perfecta de alimentos. Si quieres, Amelia, podemos seguir con el resto del programa. Ok. Bueno, vamos a continuar, Alberto. Seguimos acá, entonces ya lo que sería la ciencia o el estudio, hay personas que no clasifican a la trofología como ciencia, sino que nada más como el estudio de la combinación correcta de los alimentos e incluso el horario de los mismos. Y ahí es donde surge la trofología. Más o menos surge en el siglo del 2020, donde se ve la importancia de cómo combinar los alimentos
puede apoyar a una buena salud. Sin embargo, voy a aclarar esto. Cuando hablamos de trofología y personas que se dedican únicamente, porque sé que en México hay muchos especialistas en trofología, y se dedican únicamente a esto y quieren llevar un estilo de vida, porque también viene siendo un estilo de vida, sí es mucho más extenso, ¿verdad? O sea, acá solo estamos dando a conocer las diferentes definiciones que pueden encontrarse cuando ustedes buscan algo sobre lo que es nutrición, ¿sí? Pero la trofología es inmensa porque son muchísimos alimentos, imagínense, o sea, es un folleto de muchísimas páginas de diferentes alimentos donde ellos han evaluado de qué forma pues combinarlos. Actualmente solo voy a dar a conocer el término y lo menciono porque pues hay muchas personas de diferentes países y hay países que sí tienen una gama alta de conocimiento en cuanto a la ciencia de la combinación de los alimentos. Primero que nada, lo que tenemos que entender para saber cómo combinar los alimentos, y ahí es donde vamos a ir borrando algunos mitos de que no puedo comer ciertas cosas en la noche o no puedo comer, por ejemplo, carbohidratos, en el caso de la pregunta que se utilizó, es que el cuerpo tiene ciclos de alimentación. Nosotros normalmente cuando hacemos una dieta, hacemos que el paciente coma entre 5 veces, 4 veces mínimo dentro del desayuno, el almuerzo, una merienda y la cena. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque al cumplir estos ciclos de alimentación, nosotros tenemos que darle al cuerpo humano lo que va necesitando durante el día porque necesita quemar cierta cantidad de energía para las funciones que tiene. Pero dentro de esos ciclos de alimentación se debe de respetar mucho la forma en que el cuerpo trabaja. Por ejemplo, sabemos que cuando empezó, aquí voy a utilizar el puntero, o sea, sabemos que cuando empieza todo lo que es el desayuno para el almuerzo, en este tiempo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nutricionistas a veces no dejan una refacción porque este es el tiempo en el que el cuerpo está eliminando todo lo que es tóxico. A veces sucede, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que durante este tiempo ustedes no tienen hambre. Entonces, una de las teorías es porque el sistema digestivo, el tracto gastrointestinal, está tan saturado que no puede procesar bien los alimentos. Por eso es que lo que se coma dentro del desayuno o el almuerzo tiene que ser un alimento que sea fácil de digerir, que el cuerpo utilice realmente la energía para eliminar los tóxicos que tiene dentro, como para desintoxicarse. Y me voy a detener un poco ahí porque ustedes sabrán que existen muchas dietas de desintoxicación y la verdad es que el cuerpo tiene su propio proceso para desintoxicarse, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que apoyarlos, ¿verdad? Suficiente, pero lamentablemente no podemos basarnos únicamente en eso, ¿verdad? Definitivamente no lo podemos hacer. Ahora bien, cuando el ciclo de alimentación está dentro del almuerzo para la cena, es donde el cuerpo realmente va a utilizar, por ejemplo, eh, la alimentación correcta para digerir para tener una buena digestión. Entonces no podemos darle alimentos procesados, porque es en ese tiempo donde realmente nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a dar aquí los alimentos que realmente son importantes. Alimentos que sean densos, alimentos que sean altos en fibra, alimentos que aporten vitaminas, que aporten energía correcta, ¿verdad? Porque a veces uno está en el almuerzo y tiende mucho que almuerza y luego el postre y el café y así, ¿no? Los antojitos que a veces se nos ocurre, los consumimos normalmente por la tarde y esto pues no es efectivo porque entonces el cuerpo se satura. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el momento de la cena el cuerpo va a utilizar los alimentos para la construcción muscular, la construcción de tejidos, para que el eje hormonal del cuerpo funcione correctamente. Y es acá donde nosotros tenemos que dar la energía necesaria. Y por eso es que yo no estoy de acuerdo, a excepción de que exista una patología, que eliminemos los carbohidratos en la cena. E incluso existen dietas actuales que se han hecho muy famosas solo por el hecho de incluir un carbohidrato que se encuentra en la cena. Porque no es que sea malo, sino que todos los procesos de alimentación trabajan en conjunto y tenemos que ir dándole al cuerpo los alimentos correctos desde temprano para que en la noche él solo se dedique a construir con lo que realmente se le ha brindado para comer. Entonces,
Cuando hablamos de la trofología se basa muchísimo en el pH de los alimentos. ¿Y qué es pH? Ustedes están preguntando en este momento, bueno, pH qué es, ¿verdad? Porque yo hacía esta pregunta antes del programa y tuve como respuestas diferentes, ¿verdad? Entonces, el pH nada más es que vamos a evaluar la acidez y lo alcalino de un alimento. Y ahí es donde entran los mitos de nuestras abuelitas, ¿verdad? Donde a veces nos decían, mira, no comas este alimento porque es muy ácido, o no comas esto porque te va a arruinar el estómago. Y es por eso mismo, porque dentro de los componentes de los alimentos hay unos que sí son bastante ácidos y unos que son bastante alcalinos. Los ácidos tienden a ser mucho las proteínas, las carnes. Entonces vamos a enfocarnos en esta parte de acá. Acá tenemos proteínas y acá ustedes se dan cuenta dentro de la imagen qué se puede combinar con qué. Y esto es la ciencia de la trofología. Vean, una proteína se puede combinar con vegetales, ¿sí? Una proteína se puede combinar con frutas subácidas, pero si se dan cuenta, nunca dice que se puede combinar con almidones ni se puede combinar con cereales. Y entonces ahí es donde nosotros entramos, entramos en este problema, porque decimos, a mí toda la vida me enseñaron a comer un pedazo de carne, un pedazo, una porción de pasta o arroz, incluso tortilla. ¿Qué les digo yo? No como verduras, entonces a lo mejor voy a incluir papas, patatas a la par del plato, y si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es darle una bomba a nuestro cuerpo que no va a digerir bien, no va a funcionar bien, porque tiene que trabajar con dos pH distintos, ¿sí? La comida, ahorita más adelante vamos a hablar del proceso de digestión, pero para adelantar un poco, la comida no se absorbe en el estómago, ¿sí? En el estómago vamos a absorber alcohol y vamos a absorber agua y vamos a absorber algunas vitaminas, la vitamina, una de las vitaminas B, pero realmente no vamos a absorber toda la comida ahí. Después viene el intestino delgado, donde en toda la porción del intestino delgado es donde pedazos del intestino delgado se van a ir absorbiendo ciertos alimentos. Entonces, si nosotros le damos esa bomba al cuerpo, todo eso se va a ir acumulando y se va fermentando y entonces va siendo tóxico. Entonces ahí es donde ya entra la ciencia de que realmente hasta el día de hoy, seguramente, muchas de las cosas cuando como no las he estado haciendo bien. Por ejemplo, cuando nosotros comemos hidratos de carbono, que son los carbohidratos como la pasta, el cereal, sí puedo combinarlo con vegetales, sí puedo combinarlo con grasas, que incluso lo utilizamos mucho para bajar su índice glicémico, pero no puedo combinarlo ni con leche ni con lácteos. ¿Y qué es lo que pasa? A veces vamos a un restaurante y nos sirven un plato de yogur y en ese plato de yogur nos dan granola, nos dan fruta, nos dan semillas y luego lo acompañan con pan tostado con mermelada. Y entonces, si te das cuenta, esa es otra bomba más a nuestro cuerpo. Entonces, vea qué importante. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que lo que son los vegetales se pueden combinar con todo. Los vegetales, por eso son tan importantes. Por eso cuando nosotros seguimos estas dietas que son de licuados nada más para desintoxicar, ¿por qué razón nos funciona? Pues aquí está la razón. Simplemente porque el cuerpo no va a tener esa bomba alimenticia dentro de su tracto digestivo, tiene una buena salud intestinal, va a poder absorber bien, digiere bien y por eso nos sentimos plenos. Pero realmente, a pesar de que sentimos esa plenitud, no nos estamos alimentando porque existen otros grupos de alimentos que quedan restando, como por ejemplo en el caso de la proteína, no la estamos teniendo y entonces no podemos formar masa muscular. Entonces todo esto resulta bien complejo, ¿verdad? Y por eso es que salen diferentes ramas de la nutrición para podernos explicar cómo poder combinar los alimentos. Yo lo voy a resumir, solo quería que vieran esta gráfica porque seguramente si ustedes buscan en el buscador de internet, ustedes van a encontrar muchas gráficas de la trofología porque es inmensa, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es tan importante la digestión de los alimentos? Nosotros tenemos que partir que el cuerpo, como ya bien lo dije, en la mañana produce eliminación, después todo el proceso de absorción y luego el trabajo para formar, toda la formación que va a utilizar con los nutrientes. Entonces es muy importante el proceso de digestión, porque si yo desde el punto de partida tengo una mala digestión porque mi alimento se fermentó, porque no lo pude digerir bien, entonces realmente no voy a tener un cuerpo sano. ¿Por qué razón? Porque todo el cuerpo, todo el momento le estoy dando como
bombas a mi cuerpo de diferentes combinaciones de alimentos que nada más está haciendo que me produzca estreñimiento o que me produzca diarrea o distensión abdominal, que es cuando el cuerpo se llena de gas. Entonces realmente no está surgiendo una buena digestión. La digestión comienza desde la boca, donde el cuerpo genera unas sustancias, ¿sí?, que van a ayudar a procesar el alimento tal cual, y viene de la boca, pasa esófago, el estómago, los intestinos, tanto delgado como el intestino grueso, donde el intestino grueso también es muy importante porque hay una absorción de agua y tenemos que mantenerlo hidratado. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos órganos involucrados, aparte de los órganos auxiliares, donde entra pues el hígado, entra el páncreas, donde están generando las hormonas necesarias para poder digerir los alimentos. Lo que sí quiero que entiendan en este momento es que un alimento entra de este tamaño, así de grande, y el cuerpo lo tiene que hacer así para que pase al torrente sanguíneo y pueda brindarnos el nutriente necesario para poder funcionar. Entonces, ya conociendo un poco del grupo de alimentos y conocer cómo la trofología se basa más que todo en que los alimentos debieran de consumirse pues un poco separados uno de otro cuando el pH es diferente, vamos a llevar a cuál es la correcta combinación del alimento para que entonces ya lo tengamos como un resumen. Primero que nada, quiero comenzar que la combinación correcta de los alimentos siempre va a ser lo que nos hace bien a nosotros como personas individuales. Hay personas que cuando están conmigo como pacientes, ¿verdad? Uno les pide como su peso cada 3 días. Yo no suelo pedir un peso diario, pero sí lo pido por lo menos cada 3 días. Y entonces uno va viendo la variante del peso, si hubo distensión, si hubo retención de líquidos. Entonces yo tengo que evaluar al paciente de forma individual y decirle, no, definitivamente este grupo de alimentos no te hace bien a esta hora, lo vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces partamos desde ese punto. No todos somos iguales, tenemos que combinar diferente. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es qué es lo que nos hace bien. Cuando ya tenemos la evaluación de nosotros mismos, de qué es lo que nos hace bien consumir, entonces ya podemos partir con los siguientes consejos. El primer consejo que les quiero dar es nunca relacionen el líquido con la comida. Hay muchas personas que están comiendo y están tomando agua. Están comiendo y están tomando agua. Y eso lo único que hace es que no hace un buen proceso de digestión. Entonces no asimilamos el alimento de forma correcta, ¿verdad? No hagas esto. Si tú lo haces, no lo hagas. Y menos cuando el líquido viene de soda o viene de algún refresco que sea alto en azúcar. No nos va a ayudar al proceso de digestión. Este es el primer consejo que te voy a dar. El segundo consejo que te voy a dar es, si tenemos un ciclo del cuerpo que entra en eliminación en la mañana, tratemos de incluir frutas en nuestra alimentación, pero no las combinemos con algo más, sino que si vamos a consumir frutas, que la fruta sea sola, ¿verdad? Si vamos a consumir, por ejemplo, un licuado verde, que el licuado verde sea solo. O podemos incluso una ensalada. Yo sé que muchas personas no están acostumbradas a incluir ensaladas en la mañana, pero una ensalada con frutas sí podemos incluir. Y ya cuando ya haya pasado por lo menos 30 minutos de ese consumo de fruta, ya podemos partir con otra comida que nos vaya a aportar, por ejemplo, ya una proteína, ¿verdad? Entonces, es exactamente el momento perfecto donde podemos incluir nuestro suplemento de nutrición si quisiéramos, ¿verdad? Ya preparamos el cuerpo para que pueda asimilar bien el primer grupo de alimentos y luego ya podemos brindarle para la construcción. También no, no hagan platos que sean llenos de proteína y cereal. Por ejemplo, si usted es la persona que está acostumbrada a comer, por ejemplo, 24 onzas de carne, 12 onzas de carne, y junto a eso pide papas, arroz, frijol, esto es lo peor que usted puede hacer. O sea, si vamos a consumir carne, sobre todo si esa carne es roja, tenemos que acompañarla con vegetales. O sea, el vegetal recordemos que va con todo. Entonces, ¿qué tipo de vegetal? El vegetal que tenga menos almidón, como por ejemplo podemos escoger espárragos, podemos escoger ensalada verde, podemos escoger espinaca, ¿verdad? Que son vegetales que van muy bien con la carne. Si queremos una pasta, si queremos un carbohidrato, que este sería el otro consejo, entonces ahí tenemos que incluir también vegetales como por ejemplo champiñones, zucchini, berenjena, que son los que van a ayudar al proceso de digestión.
pero no podemos incluir, por ejemplo, el exceso de mozzarella al cual estamos pues acostumbrados, o mucho parmesano, porque esto ya entra dentro de un grupo de grasas y dentro de un grupo de proteínas. Entonces, ese sería mi otro consejo. Otro consejo muy importante es, si vamos a consumir, por ejemplo, pasta, vamos a tener que eliminar el postre. ¿Por qué razón? Porque no podemos mezclar lo que son almidones con azúcares, porque eso es dañino para la salud. No se llevan bien, pH diferentes, y el cuerpo no los va a asimilar y va a hacer una fermentación que luego después nos va a doler mucho la cabeza, el estómago, podemos tener problemas estomacales. Entonces, si deseamos un suplemento de nutrición y nunca lo hemos tomado, es mejor que tengamos por lo menos 2 horas o por lo menos 1 hora después de que nos levantamos, si es en la mañana, o durante el día, 2 horas de no haber consumido nada para evaluar si ese suplemento de nutrición nos hace bien y lo podemos tolerar de una forma correcta. Recuérdense que cuando hablamos de un suplemento de nutrición, es un suplemento de nutrición completo, es un suplemento de nutrición que ya contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y nutrientes. Y estoy segura que ahorita en este momento ustedes han de estar preguntando, bueno, pero la licenciada está diciendo que no puedo mezclar uno con otro. Pero el suplemento de nutrición está diseñado clínicamente para que funcione de esa forma, para aportar ese tipo de energía en la cantidad adecuada para que no nos haga daño. No es lo mismo tomar un suplemento de nutrición a que yo quiera dar ese aporte que me está dando todo en un mismo plato y yo no pueda digerirlo bien, ¿verdad? Entonces, eso sería como la combinación correcta de los alimentos. Ahora, ¿qué es lo que no podemos, qué es lo que no podemos hacer? Creo que lo dije al revés, pero bueno, ¿qué no podremos hacer? Y voy a hacer énfasis. No podemos incluir alcohol con almidones. No podemos incluir azúcar con almidón. No podemos incluir proteína con almidón, que yo creo que ya a esta altura ya ustedes saben que los almidones son los cereales. Estoy hablando de papas, camote, arroz, pasta. O sea, no podemos hacer esas combinaciones. Y la combinación perfecta siempre va a ser un vegetal, cereal, un vegetal, proteína, un vegetal, frutos secos o grasa. Eso sería la combinación perfecta. Esto es para que nosotros conozcamos por qué a veces cuando pensamos que comemos bien, ¿verdad? Nos hace mal la comida. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos acostumbrados a esto. Este es el plato del buen comer. Entonces acá nosotros le explicamos al paciente, esto es lo que tiene que tener tu plato de frutas y verduras. La otra parte es lo que tiene que tener tu plato de cereales y la otra parte es lo que debería de tener de proteínas. Y esto es una forma visual de que el paciente sepa qué es lo que debe de comer, ¿sí? Pero no le explicamos en qué horario o no le explicamos la dietética de este plato saludable, y es ahí donde a veces cometemos el error de no sentarnos y dedicarnos el tiempo de platicar con nuestro paciente para ver qué combinación de lo que nuestro plato del buen comer nos puede dar le hace bien a él o le hace mal. Es muy importante la evaluación clínica y hablar ustedes, si tienen a su nutricionista a la par, que estén hablando con ella para que la combinación que ustedes hicieron les pudo haber hecho daño y no se lo dijeron a ella pensando que tal vez es otra cosa, sino que realmente es porque nuestro proceso de digestión no está siendo el correcto. Y para tener un mejor proceso de digestión, pues también hay otras cosas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, probióticos que pueden ayudar a la microbiota, a la parte del intestino, para que sea saludable. También está la actividad física que nos permita que exista una buena irrigación a los intestinos y al estómago, y entonces podamos tener una buena digestión, un buen sueño, ¿verdad? Que podamos dormir bien, un buen peso que nos va a ayudar muchísimo a que nuestro cuerpo trabaje de forma correcta. Pero si tienen alguna duda, este es el momento para preguntarme, porque yo sé que en este momento se quedaron como, bueno, ¿será que entonces sí tengo que comer este plato como está acá en la imagen o tengo que basarme en lo que explicamos antes? Y lo que les quiero decir es simplemente, recuérdense, es individualizado, es personalizado, y lo primero que tienen que hacer es saber que la mitad, como lo menciona acá este plato, tiene que ser o de verduras o tiene que ser de fruta, eligiendo alguno de estos, ya sea cereal o eligiendo lo que sería de proteína de origen animal o vegetal. Entonces, bueno, me encantaría que me dieran sus preguntas porque estoy segura que tienen muchas.
Y Alberto, tú me puedes decir las preguntas que tú tengas o acá a dar la apertura. A ver, veamos. Claro que sí. Victoria Rivera nos pregunta desde Guatemala, al ser paciente renal, quisiera que me dijera qué alimentos debo sacar de la dieta, o sea, no consumirlos. Bueno, sí, lo que pasa, Victoria, es que el paciente renal tiene que ser, bueno, tenemos que hablar primero que ahí tenemos que poner mucho énfasis en la cantidad de proteína, ¿verdad? Porque sabemos que es un riñón que no está funcionando de forma adecuada, entonces tenemos que darle una cantidad de proteína, no, escucha bien, no quitarla, sino que dar la cantidad adecuada para su peso y para el tratamiento que ella lleve, porque no es lo mismo si la paciente está en diálisis o si la paciente está predialítica, no tiene un tratamiento antes, ¿verdad? También el exceso de azúcar, definitivamente sabemos que el azúcar siempre va a ser pues muy dañina en cuanto a exceso de, y también vamos a tomar en cuenta cuando no tenemos el tratamiento de reemplazo, sí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el sodio, el cloro, el fósforo, que es muy importante, el potasio, y entonces, dependiendo de en qué momento se encuentra la paciente, si está en terapia o no, es que nosotros vamos a calcular y decirle qué cantidad de alimento consumir, no quitarlo, la cantidad, ¿verdad? Es diferente. Ok, perfecto. Maite de Abrisqueta nos pregunta, ¿las horas en las que comemos afectan el aumento de peso? Es decir, ¿comer carbohidratos en la noche engorda? Sí, es lo que te explicaba. No es exactamente la noche, es cómo lo vamos a combinar. Ok, Si tú, Maite, decides comer carbohidratos, obviamente no en exceso, pero que no estén refinados tampoco, ¿verdad? Decides comer en la noche con un plato de ensalada, no está mal. No está absolutamente nada mal. Lo que va a producir el aumento de peso va a ser el exceso de la cantidad de comida que vamos a comer durante todo el día. Y sobre todo si no tenemos una actividad física, ¿verdad? claro. José Vega nos pregunta a través de Facebook, ¿puede ser de postre una gelatina light? Sí puede ser de postre una gelatina light, sí, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Dalia Gómez también nos hace llegar una consulta a través de Facebook y nos pregunta, ¿tomar más de 4 litros de agua al día es igual de dañino que no tomar agua? ¿Y esa agua se considera todo lo líquido? Tomar más de 4 litros al día. Bueno, ahí entran muchos factores. Por ejemplo, cómo está la temperatura donde ella está, cómo está la altura donde ella está, la actividad física que ella realiza, porque recuérdate que nosotros estamos también utilizando, estamos sudando, estamos teniendo pues nuestras necesidades fisiológicas, entonces habría que ver si realmente 4 litros es mucho o es poco para ella, ¿verdad? Claro, Normalmente una persona toma entre 2,5 a 3 litros de agua al día. Eso es como lo normal en general, ¿verdad? 4, ok. pues ha de ser porque realmente hay otro factor ahí. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Amelia. También tenemos otros comentarios por acá. De igual manera, les recordamos que pueden escribirnos a partir de este momento a través de inbox para que puedan ser seleccionados y conversar con nuestra especialista en esta nueva sección de conversar con nuestra especialista. Tenemos otro comentario de Carmen Corona y nos pregunta, excelente información, ¿la avena se puede comer? ¿A qué momento te refieres, Carmen? Si quieres complementar esta pregunta, para que nuestra especialista te pudiese apoyar. También tenemos otra nueva pregunta por parte de Maite Brisqueta y nos dice lo siguiente. Hola, una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar los carbohidratos complejos de los simples y cuáles debemos elegir? Bueno, siempre debemos elegir carbohidratos complejos, porque en su mayoría, ¿verdad? Porque los simples normalmente a veces nos referimos como al azúcar o los que son, o el azúcar como tal, entonces se absorbe muy rápido. Tenemos que buscar un alimento que nos brinde otras cosas, como por ejemplo fibra, ¿verdad? O que sea un poquito de difícil absorción en el cuerpo de digerir, porque eso va a hacer que nosotros aumentemos nuestra cantidad energética para poderlo digerir y nos ayude más a mantener un control de peso, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ya nos están llegando varios comentarios a través de inbox. Les recordamos que de igual manera, esta asesoría que ustedes pueden tener al alcance con nuestra especialista es una asesoría más personalizada donde puedes realizarle las preguntas que desees en un lapso de 10 minutos. Nos pregunta Albita Paredes, ¿el paciente diabético puede consumir avena? Sí puede consumir avena, le ayuda muchísimo también a su control de colesterol y triglicéridos. Cuando esta avena puede ser preparada, sí va a ser un poco cocida con agua,
¿sí? Sin azúcar, o si va a ser cruda, nada más en un refresco. De ambas Muy bien. vías es adecuada para el paciente diabético. Perfecto, gracias Amelia. Tenemos otro comentario por parte de Cia Julieta. Nos pregunta, ¿tomar un licuado de leche en las noches es recomendable? Bueno, cuando ella se refiere a licuado, ¿será que le pone algo más? O nada más, chao, te refieres a la leche. Si fuera solo la leche, pues no hay ningún problema, porque la leche tiene proteína y tiene carbohidrato y está bien. El problema es que a veces colocamos otras cosas en ese licuado, ¿no? Y entonces ya no hacemos una buena digestión. Y otra cosa es que a veces muchas personas toman leche porque pues dicen que les ayuda a dormir, cuando es una leche tibia, ¿verdad? Entonces, esas son más recetas de la abuelita, pero la leche no es un alimento malo. Sí, Fruta. fíjate, Ah, ok, ya está no, contestando ya acá. Bueno, la verdad es que sí, no es que esté mal, sino que yo aprovecharía, como lo mencioné, de la combinación perfecta, debiera ser que la fruta esté sola. La fruta se consume sola, ¿verdad? vamos a leer otro comentario por parte de Elizabeth. Nos dice, licenciada, ¿qué alimentos se recomienda para personas de la tercera edad, de 84 años, para hacer más fácil su digestión? Bueno, la verdad es que ahí lo que se recomienda es que el alimento, nos enfoquemos más en la preparación del alimento. O sea, por ejemplo, que nosotros demos alimentos densos, ¿sí? Pero que la preparación sea distinta. Por ejemplo, que sea picadito, purés, cremas. Por ejemplo, a la crema, una crema de verduras, yo le puedo poner el pollo ya licuado, más la verdura, ¿verdad? Entonces le estoy dando en una pequeña porción mucha cantidad de energía y de energía buena. Entonces eso es lo que recomendamos, evaluar a la persona en la tercera edad si cuenta con todos sus dientecitos, ¿verdad? Entonces eso podría ayudar al paciente. Sí, como decimos siempre, ¿no? Que de igual manera este tipo de consulta vaya de la mano con un profesional de la salud. Y bueno, de igual manera sigue la invitación abierta porque ya nos estamos acercando a esta nueva sección de preguntas a nuestra especialista, donde pues puedes realizarle cualquier tipo de consulta especializada a nuestra compañera Amelia que nos está acompañando al día de hoy. Tenemos otro comentario por parte de el Dacinto, he escuchado que todo lo light es mayormente dañino que lo normal. ¿Eso es un mito o realidad? Es una excelente pregunta, Emilia. Mira, la verdad es que sí puede llegar a ser una realidad y te voy a explicar por qué. Porque a veces pueden pasar varios factores. Uno, que escondan realmente por nombre químico dentro de una etiqueta algo que nosotros pensamos que no lo tiene y sí lo tiene. Otro, que las personas, por el hecho de que sea light, aumentan el consumo. Entonces, haz de cuenta que te dice no contiene azúcar o contiene 1 gramo de azúcar nada más. O sea, es algo mínimo, pero como aumenta el consumo, termina siendo dañino. Entonces, yo creo que es el abuso del consumo de los mismos, ¿verdad? Y aparte Perfecto. son procesados. Perdón, Amelia. Loli Cabrera nos pregunta, disculpe, ¿dieta para colon irritable? Hidratación, alimentos que no tengan mucha especie, ¿verdad? Irritante, que no contenga picante, que tenga alto fibra, que sean altos en fibra, que sean proteínas de alto valor biológico y mantener los horarios de comida adecuados. Excelente. Tenemos otra consulta por parte de María Calderón. Nos dice, ¿es cierto que las frutas se comen con el estómago vacío y no en la noche? No necesariamente se tienen que comer con el estómago vacío. O sea, podemos aprovechar su función de eliminación con micronutrientes en la mañana más que en la noche, pero regresamos a lo mismo, la combinación que vaya a tener la fruta. O sea, si yo sé que mi cuerpo está en un proceso de eliminación en la mañana, pues yo puedo consumirla en la mañana. Pero es un mito que si la consumo en la noche me va a hacer mal. El problema es con qué la voy a consumir. Ese es el problema, porque si yo ya comí, por ejemplo, un caldo de sopa de tortilla que ya tiene cereales y luego pongo la fruta, pues ahí es donde me va a hacer mal. Pero esa es la combinación. Perfecto. Estas son las consultas que nos han llegado hasta el momento, Amelia. Creo que es momento de pasar a nuestra nueva sección donde vamos a tener una atención personalizada. Permíteme, por favor, verificar las solicitudes que nos están llegando por esta vía para establecer contacto. De igual manera, queremos agradecerle su participación a través de nuestras redes sociales y aún están a tiempo de tener esta consulta especializada y más bien una atención para que puedan salir de dudas. eh, o alguna inquietud que tengan con nuestra especialista el día de hoy.
sé si quieras aportar algo más, Amelia, mientras realizamos conexión con nuestros seguidores. Bueno, en lo que ustedes se conectan, a mí me gustó mucho el programa, Alberto, porque pues a pesar de que llevaba mucho contenido, pues sí me encantó que la gente interaccionara más. La verdad es que estoy muy contenta. Este ha sido uno de los programas donde hemos tenido mucha interacción de las personas de todas partes, ¿verdad? O sea, como tú bien lo dijiste, y quiero invitarlos para que siempre nos acompañen. Siempre tenemos cada mes una presentación, un programa en vivo, y nos encantaría que nos escribieran, que nos pusieran de qué les gustaría que habláramos en algo específico y poder continuar con estas interacciones que nos llenan de mucha alegría, Alberto y a mí, saber que sí está siendo importante lo que estamos diciendo y que está siendo valioso ante todo, ¿verdad? Sí, totalmente. Como tú bien lo has dicho el día de hoy, hoy ha sido uno de los días donde más hemos tenido participación. Agradecemos esta confianza, como bien lo comentas, porque hoy hemos tenido bastante receptividad a través de nuestras redes sociales y ahora sí que todos los países que conforman la TAN están conectados el día de hoy, lo cual es bastante beneficioso para nosotros. Amelia, dame un segundo, estoy viendo un comentario de Biandri. Nos dice, ¿cómo puedo enviar mensajes a través de inbox? Biandri, puedes enviarlo a través de el chat que tenemos habilitado en nuestras redes sociales, o de igual manera puedes hacerlo a través de Instagram. Vamos a dar un minuto más. Ya estamos estableciendo conexión. Se acaba de conectar Patricia González. Hola Patricia, buenas, bienvenida a nuestra nueva sección de Pregúntale a nuestra especialista. ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas el día de hoy? Hola. Hola Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Amelia. Hola, ¿qué tal, Patricia? Pues muy Bienvenida al interesante programa. la plática, muy interesante. Gracias. Y sí es cierto, como que cada quien empieza a pensar en pues cómo es nuestro cuerpo y qué es lo que estamos comiendo. Tengo dos preguntas, ¿se puede? Claro que Sí, sí, para eso de estamos igual acá. manera, Ok. bienvenida Bueno, Patricia. una es, se está tomando vitaminas, ¿no? De ciertos minerales, vitamina A y ciertos minerales, eh, ¿qué tanto se contrapone o no se contrapone en el complemento alimenticio en Terex? Sí, si la persona está tomando vitaminas, si tiene algún efecto sobre lo que estamos tomando con Enterex, ¿eso es lo que tú mencionas? Sí, o es complementario o nada que ver, o aportan las vitaminas igual con el Enterex, o nada más con el Enterex y no tomar las vitaminas extras. Ah, ok, mira, eso va a depender mucho del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no está alimentándose nada oral, por ejemplo, me refiero más que todo a alimentos tal cual, como el alimento tal cual, y que nada más está consumiendo Enterex, tenemos que recordar que nosotros como profesionales sí calculamos la cantidad de energía necesaria a través del suplemento. Si es un paciente que está comiendo, tiene el Enterex, recordemos que da un porcentaje de la cantidad de vitaminas necesarias para el cuerpo, pero no da el 100 en algunas vitaminas, ¿verdad? Entonces sí podemos complementar esa vitamina si existiera una deficiencia, ¿verdad? Para no producir un exceso en esa vitamina. Por ejemplo la vitamina A. El exceso de vitamina A es dañino para la salud. Entonces, si nosotros tenemos la dieta, tenemos el suplemento de nutrición, en este caso Enterex, pero aparte queremos consumir vitamina A, entonces ahí sí sería dañino, porque entonces ya nos estamos pasando de la recomendación diaria. Por eso es que todos los suplementos se basan en una recomendación diaria. Y en la etiqueta nutricional, ahí te dice qué cantidad de porcentaje es lo que está aportando de las vitaminas. Entonces ahí tú te puedes dar una idea. Por ejemplo, si el doctor te dijera, tienes una falta de vitamina D y tú ya estás tomando el sol, estás comiendo bien, tienes el Enterex, pero aún así necesitas un aporte, entonces ya puedes complementarlo con un aporte exclusivo de vitamina D. Ok, ok. Entonces pasa lo mismo que con el calcio, si se toma aparte el calcio. Exactamente. Por Ajá. ejemplo, en el Terex Plus que tenemos está enriquecido con calcio,
Entonces nosotros ya estamos aportando una buena cantidad de calcio ahí y aparte tenemos la dieta. Entonces ahí nosotros le explicamos al paciente, ¿verdad? Mira, tú tienes esta cantidad de calcio por este suplemento y recordemos que a veces pensamos en el calcio, pero tenemos que pensar en otras cosas. Tenemos que pensar en la vitamina D, tenemos que pensar en el zinc, ¿verdad? Para mantener huesos, masa muscular saludable. Y entonces ya llenamos el otro aporte a través de la alimentación. Pero si, por ejemplo, Patricia, tú me dijeras, no, sabes que yo no como, o sea, yo no puedo comer, entonces ya pensamos en dar otro suplemento o qué específicamente tenemos que suplementar, ¿verdad? Ok, ok, muy bien. Y la otra pregunta es con respecto a la acidez y alcalinidad en el estómago. Se dice que, bueno, que se puede tomar limón, agua con limón, con bicarbonato para combatir la acidez. ¿Es correcto? ¿Se puede? Mira, la verdad es que ese es como algo casero, que la verdad es que sí es funcional, lo vamos a decir así, pero hay personas que abusan de eso y entonces ya termina ser dañino. Sí hay alimentos alcalinos y es increíble cómo dentro de los alimentos alcalinos se entra limón, ¿verdad? Pero también debemos de entender que no podemos abusar de eso, porque para eso es que nosotros tenemos que llevar una buena alimentación y un medicamento específico en el problema que el doctor dicte que existe una patología de acidez, ¿verdad? Un sucralfato o algo que ayude a apoyar eso. Pero sí podemos apoyarnos muchísimo con el tipo de alimento que le vamos a dar en la alimentación al paciente para evitar que el paciente pensando que es algo natural y que es casero pueda hacer un exceso al respecto y que termine siendo dañino, ¿verdad? Claro. Ok. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mucho Muchas gracias, gusto, Patricia, bienvenida. por Igualmente, gracias. conectarte el día de hoy y por enviarnos esta solicitud a través de inbox. De igual manera, la invitación para todos nuestros seguidores es que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Amelia, mientras establecíamos conexión con Patricia, nos llegaron dos solicitudes más que de igual manera me gustaría mencionar. A Dalia Gómez y a Biandri Barrientos nos escribieron a través de inbox, pero ya habíamos establecido comunicación con Patricia. De igual manera, Biandri, Dalia, si tienen alguna consulta que quieran realizarle a nuestra especialista, por favor escríbanoslas en este momento o pueden escribirlas al terminar el programa a través de mensaje privado para nosotros darles seguimiento. De igual manera, las invitamos a nuestra próxima transmisión en vivo, el cual será el jueves 20 de mayo. De igual manera, como nos escribieron a través de inbox, podemos establecer comunicación con ustedes el día del próximo live. ¿Qué te parece, Amelia? Me parece muy bien. La verdad es que no sé si tenemos más preguntas, Alberto, o pasamos ya acá. Eh, sí, no tenemos más preguntas a través de las redes sociales. Solo quería comentar para darle seguimiento a estas dos seguidoras, tanto a Dalia como a Biandri, que nos escribieron a través de inbox y comentarles que pues no alcanzaron el día de hoy establecer comunicación con nosotros, pero con mucho gusto de conectarse en el próximo live, con mucho gusto le vamos a dar preferencia para establecer comunicación y de igual manera si quieren hacernos llegar algún tipo de comentario o una consulta especializada para esta nueva sección, lo pueden hacer con toda confianza a través de nuestras redes sociales. Ok, sí, perfecto. La verdad es que sí, lastimosamente, pues quisiéramos tener el tiempo para exclusivamente contestar preguntas, lo cual pudiera ser, pues ustedes nos dan ideas. Esa es la ventaja de estar haciendo este tipo de programas y a lo mejor pudiéramos hacer un conversatorio nada más que sea solo referente a preguntas de temas específicos y podemos estar invitando a las personas, pero pues más adelante podemos hacer algo así, ¿no? ¿Verdad? Este tipo de actividades que a ustedes les gusta. Lo que nos encanta es que ustedes nos escriban, que exista esta interacción, que nos cuenten sus experiencias, que nos digan sus dudas, ¿verdad? Para que podamos asesorarlos. Y si no podemos asesorarlos en ese momento, pues déjenos un inbox, mándenos su correo, que seguramente yo les voy a contestar después a su correo personal dándole una explicación tal vez un poco más amplia de lo que ustedes deseaban saber y que tal vez en el programa no nos dio tiempo a responder como se debía, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo la invitación, Alberto. Cada vez me gusta más estar acá compartiendo con ustedes. Esto cada vez se pone más interesante y me encanta.
Así que, pues gracias por acompañarnos. Espero que nos acompañen en el próximo live. Yo creo que ya tenemos un tema muy bonito. Recuerden la campaña de Enterex de complementar la vida con el poder de Enterex. ¿Por qué razón? Porque realmente Enterex eso es lo que hace, complementa nuestra alimentación y nos brinda calidad de vida. Entonces, muchas gracias, Alberto, por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos una vez más y así como lo comentas, ya podemos dar preámbulo para nuestra nueva transmisión en vivo que será el 20 de mayo. Aún tenemos tiempo, pero de igual manera pueden irla agendando para que no se la pierdan. Y podemos, ¿será que les decimos un poquito el tema para que ya se vayan emocionando y nos vayan escribiendo o dando ideas? Porque bien, como dices, nos pueden escribir desde cualquier momento cuando quieran y decirnos de qué temas les gustaría que tocáramos por esta vía. Dalia nos escribió, muchas gracias, que para la próxima va a estar atenta. Muy bien, Dalia, te esperamos el próximo 20 de mayo para establecer comunicación contigo y puedas tener esta atención personalizada con Amelia. Listo. ¿Podríamos decir una palabra clave, Alberto? Yo creo que sí. A ver, dila tú. Dila tú. A ver qué les parece a nuestros seguidores. La digo yo, ok. Músculo. Músculo. Músculo, como la canción. Músculo. Ahí, Esa es la palabra allí tiene. clave. La palabra clave. Sí, así es. Bueno, de igual manera, una vez más queremos agradecerle el contacto a través de todas nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos, de comentarnos y hacernos llegar cualquier tipo de duda, consulta o consulta especializada, como bien lo acaba de decir Amelia, para que puedan recibir este apoyo vía correo electrónico. Por favor, no se les olvide hacernos llegar todos sus datos personales como email para que puedan recibir esta respuesta por parte de Amelia. Por nuestra parte, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima transmisión de Enterex Live. Que estén muy bien. Hasta luego.